El próximo 22 de julio se cumplirán 15 años de la tragedia que enlutó a Noruega. Murieron 77 personas. 69 de ellos eran jóvenes que recién soñaban sus futuros. Noruega es considerado uno de los países más pacíficos del mundo. Sin embargo, de sus entrañas nació también Anders Behring Breivik. Movido por un ideal nacionalista extremo, el 22 de julio de 2011, Anders detonó una autobomba en Oslo, la capital de Noruega. Luego de ello, se dirigió a la isla de Utoya. Allí se celebraba un campamento de jóvenes del Partido Laborista. Tenían entre 14 y 19 años. Anders tenía 32. Disfrazado de policía, abrió fuego contra los jóvenes en una cacería que duró aproximadamente 72 minutos y dejó 69 víctimas fatales, y además 69 familias sumidas en un dolor imposible. Anders jamás se arrepintió. Cruel, pero necesario, fue lo que dijo para justificar su masacre. ¿Por qué Dios permite tragedias como esta? ¿No sería mejor arrancar de cuajo esta mala hierba? ¿Por qué deben sufrir y morir inocentes y no mejor los malvados? El 14 de julio de 2016, Día Nacional de Francia, un sujeto sembró la muerte en la ciudad de Niza. Montado en un camión de 19 toneladas, embistió deliberadamente contra las personas que se encontraban allí, en el llamado Paseo de los Ingleses. Murieron 86 personas. Y el pasado domingo, 12 de julio, por causas que aún investiga la justicia, un conductor protagonizó un atropello múltiple en una feria de Viña del Mar. 6 personas fallecieron ese día. Ya sea una horrible casualidad, ya sea un hecho premeditado, frente al sufrimiento de inocentes, siempre vuelve la misma pregunta. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué lo permite? ¿Por qué deben sufrir personas inocentes? Esa es la pregunta que ronda en la parábola del trigo y la cizaña, que crecen juntas en el mismo campo. Una pregunta que está siempre al acecho, como un perro que te lame los pies y te mueve la cola, hasta que te muerde. Cada vez que sufren inocentes, ese perro nos muerde las canillas, nos obliga a interrogar a Dios. ¿Dónde estabas? ¿Por qué tu silencio? Pero no basta con preguntar. El perro continúa ladrando. Y es que junto con la duda que carcome el alma, nos arremeten unas ganas inmensas de arrancar las malezas del campo. ¿No es eso lo que manda el sentido común? ¿No es acaso lo más lógico? ¿Arrancar la cizaña para liberar el trigo? Si Dios no lo quiere hacer, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Esto es Razón y Esperanza, una invitación a encontrarte con Dios y a dialogar con Él a través de su palabra, de los acontecimientos del mundo y de tu propia vida. Bienvenidos. La respuesta de Jesús en la parábola contiene una sabiduría maravillosa que llega a nosotros desde la noche de los tiempos. Si arrancamos la cizaña, corremos el riesgo de arrancar también el trigo. ¿No es ese el resultado cuando asumimos el rol de jueces inquisidores y comenzamos la cacería de brujas? La historia humana, antigua y moderna, pasada y actual, tiene lamentablemente cientos de ejemplos que dan la razón a Jesús. Cuando montamos una cruzada para hacer el bien y erradicar el mal, terminamos dejando una estela de heridos. Ya sea que lo hagamos por ideologías políticas, fanatismo religioso, intereses común o incluso valores, el resultado siempre será el mismo.
Hasta San Pablo reconoce haber provocado aquello cuando perseguía a cristianos creyendo hacer la voluntad de Dios. Y ni hablar de las vejaciones que sufrieron científicos como Galileo, de las masacres durante el Holocausto judío o del sufrimiento de los perseguidos durante las dictaduras latinoamericanas. Ya sea en defensa de la fe, ya sea para eliminar a los que consideramos enemigos, cada vez que comenzamos a arrancar cizañas del campo, terminamos provocando daños horribles. Muchas veces, queriendo actuar con el celo de los hijos de Dios, nos convertimos en instrumentos del mal, sobre todo hoy, pues parece que en la actualidad hemos normalizado la tendencia a los linchamientos de personas en redes sociales, las llamadas funas. Damos por hecho que si actuamos en masa, somos inocentes del daño causado. Quienes asumen el rol de justicieros suelen justificarse diciendo que las víctimas que dejan a su paso son el daño colateral, el precio que había que pagar para limpiar el campo, para sacar del cajón las manzanas podridas. ¿Y qué hacer entonces? No podemos decidir por los demás, pero sí por nosotros. Creo que lo primero es renunciar a creernos jueces inquisidores, es decir, dueños de la verdad y administradores del bien y del mal. Lo segundo es llamar al mal por su nombre. Y aquí hay algo verdaderamente lúcido en las palabras de Jesús. Cuando Él habla de la cizaña, no se refiere a una entidad maléfica sin rostro. Para Jesús, la cizaña tiene rostro y nombre concretos. Son los que pertenecen al demonio, dice. Nosotros, en cambio, solemos hablar de la guerra, del hambre o de los homicidios como si fueran males que salen de una caja de Pandora, como infortunios atribuibles a la mala suerte, o bien con un lenguaje que puede llegar a ocultar el mal. Hannah Arendt, luego de su reportaje al juicio de Eichmann, considerado el cerebro detrás de los campos de concentración nazi, quedó impresionada por el lenguaje administrativo que se usaba para hablar de los horrores cometidos allí. No se decía matar, sino evacuación, solución, traslado o tratamiento especial. También nosotros solemos recurrir a eufemismos para disfrazar el mal, tales como fue un error, cometimos una falta o sentimos lo que pasó, entre otros términos usados para adormecer la conciencia. Jesús, en cambio, es claro y directo. Nos hace ver que el mal no es voluntad de Dios. Jamás estuvo en sus planes sembrar cizaña. Siguiendo la imagen de la parábola, el mal lo provoca alguien que ha decidido actuar como aliado del demonio. No es, por lo tanto, una fuerza abstracta, enigmática. El mal siempre tiene responsables. Por eso, como Iglesia, debemos tener el valor de los profetas y la libertad del Señor para encarar a quienes lo provocan. Es verdad que no nos toca a nosotros iniciar cacerías de brujas, pero también es cierto que no es de cristianos hacer la vista gorda ante quienes causan o propagan el mal. Es necesario mirarlos a la cara con la verdad por delante. Jesús nos llama a ser iglesia de perdón, de misericordia, de reconciliación, pero no evadiendo responsabilidades, sino haciéndonos cargo de la verdad. No culpemos a Dios o al destino del mal que provocan los hijos del mal. Y aún, con mayor razón, si los responsables del mal fuésemos nosotros, los discípulos de Jesús. Llamar al mal por su nombre es el primer paso para no convertirnos también en sembradores de cizaña. De aquí nace, por lo tanto, el desafío constante de cultivar una conciencia crítica e informada. Ten en cuenta que la cizaña no alcanza su mayor poder cuando un malvado la siembra, sino cuando alguien se cree con el derecho de arrancarla, es decir, con la autoridad para decidir definitivamente quién merece vivir, quién merece ser escuchado
o quién debe ser arrancado del campo. En otras palabras, el verdadero terror comienza cuando alguien asume el rol de inquisidor y se siente, por lo tanto, moralmente superior para juzgar el destino de otras vidas. Y ese terror se extiende rápidamente cuando nosotros, por miedo o conveniencia, dejamos de formular preguntas y entregamos la libertad a otro, cuando obedecemos ciegamente al inquisidor sin preguntarnos si lo que hacemos es correcto o no. Llegados a ese punto, el mal alcanza todo su potencial devastador. Por eso quizás uno de los mayores crímenes contra la humanidad no sea matar un cuerpo, sino colonizar conciencias. Jesús no nos quiere inquisidores, pero tampoco rebaños manipulables. Nos quiere discípulos libres. Y ahora, una última consideración. Jesús no teoriza el mal. A diferencia de nosotros, no se desgasta en preguntas sobre su origen o por qué Dios lo permite, ni qué responder a los ateos que cuestionan la fe en un creador bondadoso. Lo que hace Jesús es enfrentarlo desde la vereda de las víctimas. Si hay quienes siembran odio y sentencian a muerte, Él perdona al pecador, sana a los enfermos y resucita a los muertos. Si hay quienes, mediante engaños, usan el poder a su favor, Él los deja al descubierto. Si hay quienes ambicionan riquezas y quitan el pan a los pobres, Él alimenta a los pobres y denuncia los abusos. Y si persiguen a su pequeño rebaño, Él da la vida por sus ovejas. De esta manera, nos enseña a estar del lado de las víctimas. Es la forma cristiana de enfrentar el mal, con mente lúcida y libertad de profetas, pero también con actos concretos de atención y socorro al que sufre, con la coherencia de los santos, por lo tanto. Recuerda que estamos llamados a ser iglesia, madre y maestra. Madre antes que maestra. Iglesia, hospital de campaña, decía el Papa Francisco, que primero socorre y después pregunta. Es lo que hizo María, la Virgen. Por su Hijo y con su Hijo se hizo también víctima. No lo contempló a distancia, sino que permaneció junto a Él al pie de la cruz. Y ahora, luego de meditar esta parábola, imagina que Dios pone en tus manos el poder de acabar con el mal en el mundo. ¿Qué harías? Es fácil dar consejos a Dios, ¿cierto? Esto fue Razón y Esperanza, una invitación a encontrarte con Dios y a dialogar con Él a través de su palabra, de los acontecimientos del mundo y de tu propia vida. Te deseamos un excelente camino y que Dios te bendiga.